Es un placer presentaros a uno de los puntos fuertes de la jornada de hoy, que es la mesa de representantes políticos en la Comunidad y en la Asamblea de Madrid, que van a responder a una pregunta. Desde la organización se les pidió simplemente la respuesta a dos preguntas realmente, que es religiones y educación, ¿por qué y cómo? Veíamos que era lo suficientemente sucinto y lo suficientemente claro como para que diera lugar a un debate. Cada ponente tendrá 15 minutos de intervención en el que expondrá los puntos fuertes, tanto personales como del partido, sobre la cuestión, y voy a presentar a los ponentes por orden de intervención, que será en relación al orden que tienen de representación en la Asamblea de Madrid. Nuestro primer ponente será Juan Trinidad Martos, que es del Partido de Ciudadanos y es el vicepresidente primero en la Asamblea de Madrid, así como portavoz de Justicia del Grupo Ciudadanos en dicha asamblea. Le seguirá José Manuel López Rodrigo, de Unidos Podemos, es diputado de la Asamblea de Madrid por este grupo parlamentario y además ha tenido labores de dirección de la Fundación Pluralismo y Convivencia, por lo que es una persona que está muy interesada y en la materia que vamos a debatir. Macarena Elvira Rubio será la siguiente ponente del Partido Socialista, forma parte de la ejecutiva madrileña del Partido Socialista, la Secretaría de Justicia, Función Pública y Nuevos Derechos del Partido Socialista de Madrid. Y cerrará la mesa de intervenciones políticas Álvaro César Ballarín, del Partido Popular, que actualmente desempeña el cargo de viceconsejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. Va a moderar esta mesa. Es un placer para nosotros tener como moderador a Francisco Javier Fernández Ballina. Francisco Javier Fernández Ballina es el director del Departamento de Lingüística General y Estudios Orientales, es profesor del Instituto de Ciencias de las Religiones y además, aparte de una dilatada trayectoria académica, el profesor Fernández Ballina ha desempeñado funciones públicas relativas a educación, como ha sido la Consejería de Educación en el Principado de Asturias, representación en la Dirección General de Política Universitaria, por lo que es un conocedor tanto académica como políticamente de la cuestión que vamos a tratar. Muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias Javier por tu colaboración, como siempre. Y tiene la palabra el moderador de la mesa, Javier Fernández Ballina. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra presencia, aprovecho para decir antes de nada a nuestros ponentes hoy, ¿verdad?, que es especialmente cualificado. Al Instituto le honra, sin ninguna duda, el director con su modestia que le caracteriza y su sabiduría, como he podido ver esta mañana. No lo ha enfatizado por ese respeto, pero nos sentimos muy orgullosos, no solo de nuestro trabajo, sino de ser una referencia en España, probablemente del único instituto de investigación laico, ¿verdad?, que tiene la competencia, la ambición de albergar el ámbito, nada menos que tan, digamos, profusamente interdisciplinar que tiene el estudio de algo tan complejo y, por otra parte, relevante como es el hecho religioso, las religiones, sus significados a lo largo de la historia y, lógicamente, en su significación actual en el mundo que vivimos. Tres cosillas, si me permiten, para enmarcar el cuadro en el que se va a desarrollar nuestro trabajo, y no sin reiterar, por supuesto, mi personal agradecimiento, pero con especial énfasis a la labor de nuestros jóvenes investigadores que están haciendo posible algo tan importante como lo que está significando este diálogo que pretendemos académico-político, es decir, con toda la radicalidad que significa el rigor que el ámbito académico debe dar y el profundo respeto que queremos seguir teniendo a una democracia viva representada hoy en las personas que nos honran con su presencia. Reiteraba que quería decirles dos o tres cosas muy breves para no quitar ninguna palabra. Una quizá referida al ámbito en el que estamos. Somos conscientes que los cuatro responsables políticos
deben y pueden hablar, solo faltaba con la libertad que les otorga en su propia palabra, y que representan cuanto representan totalmente, pero estamos en el ámbito autonómico y también, en este caso, lógicamente la legislación del Estado y el conjunto de la acción del legítimo gobierno tiene un papel importante para muchísimas cosas, pero por fortuna coinciden en el caso de Madrid la representación también con la mayoría parlamentaria de la nación, con lo cual, bueno, tenemos una gran ventaja al poder escuchar palabras relevantes que dicen mucho de nuestra comunidad, pero también por fortuna del conjunto de España en el propio ámbito europeo. Por otra parte, siempre complicada, ¿verdad? Para que ellos puedan tener un tiempo deseable. En campaña electoral general y autonómica enreda un poquito la vida política, pero tiene una pequeña ventaja, que nos permite discutir ¿verdad? Con una actualidad enorme y que ustedes, por tanto, puedan preguntar con toda... Tres cosillas, si me permiten, sobre el hecho religioso que estamos trabajando y creo que en este momento, obviamente, tanto en el marco mundial como, por supuesto, en la propia España, como ha demostrado la conferencia primera, tienen singular importancia. Uno, permítame, es el hecho tan importante de la cultura, así se llama habitualmente en el ámbito ahora ya sistemático académico, ¿verdad? Patrimonial del conjunto de la nación. Probablemente si partiéramos de ese acuerdo que esta mañana se predicaba, justamente aquí reside una de las cualidades por las que estamos casi obligados, ¿verdad?, a hacer que las generaciones que nos sigan no solamente conozcan, sino que a partir de ahí puedan valorar con toda la legitimidad, digamos, de su ejercicio libre de pensamiento y al mismo tiempo, obviamente, de realización social mejor, la transmisión crítica cuando proceda, por supuesto, asimiladora de todos los valores patrimoniales del conjunto de la identidad religiosa. En este momento, y no quiero equivocarme, y lo digo como un flash, ¿no?, los estudios, digamos, más conservadores, permítame utilizar en este momento la palabra no en el ámbito político, de la demoscopia mundial, avanzarían que para el año 2050, ¿verdad?, reitero, los más conservadores mantendríamos un 50 y mucho por ciento, 60% de las personas que se confiesan religiosas, más allá de su práctica, más allá, lógicamente, de tal, y que, por tanto, significa potencialmente en su realización personal y colectiva la propia manifestación de esa identidad. Pero otros tipos de estudios, ¿no?, lo alargan hasta un 70 o un 80%, y señalan la segunda receta que les quería decir, a mi entender, que en las sociedades democráticas que estamos construyendo, en el mejor sentido de la palabra, que es el continuo perfeccionamiento de las mismas, la pluralidad y la diversidad es parte esencial de ello, y en ese sentido los llamados nuevos derechos, si queremos ver la realización de nuevos derechos, están cada día interpelando más en que la actuación de nuestra posición en la enseñanza de las religiones resulta fundamental respecto a este ámbito patrimonial evidente. Pero al mismo tiempo, y concluyo con ello, no es fácil determinar el ámbito, y por eso ustedes exigen, con razón, desde el ámbito académico, por supuesto desde el ciudadano, y a su vez nuestros representantes públicos miran cómo poder llegar, después de tantos años de democracia, a un consenso básico en el ámbito educativo. Recuerdan ustedes, hace apenas 2 años y pico se producía una importante voluntad de declaración al respecto, que no es poco, teniendo en cuenta la dificultad que hay sobre el ámbito educativo de un consenso, si no total, lo más amplio posible, pero al mismo tiempo, el tiempo político, ¿verdad?, el que hemos visto en estos últimos 2 años no ha permitido que cuajara la realidad material. Y como decía nuestro director del instituto y el primer conferenciante, aún falta, digamos, pasar de las musas al teatro, de tal manera que hagamos que la representación cuaje en una legislación, y espero que una acción política, desde luego, mejor que la que hemos recibido, sin perjuicio de las naturales y diversas posiciones de origen de cada grupo político. De ahí que, desde el mundo, digamos, hasta España, digamos, ¿verdad?, esa interpretación que nos hace esa realidad compleja exija una parte de la importante de lo que hoy les van a comunicar.
Y sin más, doy la palabra, ya la he usado yo de ella, a nuestro representante de Ciudadanos, ¿verdad?, a Juan Trinidad Marcos, que va a responder esa pregunta en estos 15 minutos aproximadamente de los que disponen. Y cuanto mejor nos acomodemos al tiempo, seguramente mejor Juan, mejor Macarena y Álvaro, tendremos tiempo al coloquio que seguramente todos estamos deseando, teniendo la oportunidad de tener representantes públicos. Y les agradezco especialmente porque sé que significa desordenar habitualmente el tiempo que ustedes están continuamente tratando de ordenar en cada jornada de responsabilidad pública que tienen. Muchísimas gracias. Cuando quiera, Juan Trinidad. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, pues agradecer esta invitación. Ya es la segunda vez, son 2 jornadas, repito, 2 jornadas en representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Se preocupe más por el tiempo, estoy acostumbrado, normalmente la asamblea a veces me toca a mí dirigir y soy el que tiene que controlar el tiempo de los diputados. Además, he podido oír parte de la intervención del profesor Américo y tenía yo muchas cosas en común con lo que estaba haciendo, simplemente el repaso histórico de lo que ha supuesto la religión en el ámbito educativo. Por lo tanto, pues intentaré no repetirme, tampoco es que podéis escuchar su intervención entera, pero ha sido bastante ilustrativa. Yo quería empezar, y para situarnos, en 2 artículos fundamentales que tiene la Constitución. No sé si habrá hecho mención a ello el profesor Américo antes, pero bueno, es interesante pues, repetirlo. Uno es el propio artículo 16 de la Constitución, en la que se dice que ninguna confesión pues, tendrá carácter estatal. Por un lado, está marcando el carácter del Estado español, independientemente de que haya una cooperación con distintas religiones. En contraposición, o complementariamente, perdón, está el artículo 27, el cual se establece que los poderes públicos pues, garantizan el derecho que asistan los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral con la que estén de acuerdo en sus condiciones. Entonces, el principal problema que ha habido, o que está habiendo en cuanto al derecho religioso y el ámbito educativo, está en buscar el equilibrio de entre estos dos artículos. Uno en el que se marca el carácter laico del Estado y otro en el que los padres pues, tienen derecho a que sus hijos reciban una formación religiosa. Como se ha estado comentando, lamentablemente desde los años 80, desde que se ha ido regulando las clases de religión en el ámbito educativo, en la educación, pues se ha convertido más en un arma arrojadiza que en algo que se haya intentado buscar una solución pues, racional. Como se ha estado comentando, pues pensamiento de derechas e izquierdas que se ha estado defendiendo en la anterior intervención, en la cual tanto unos como otros pues, han estado pues, arrojándose esta cuestión. Yo puedo estar en parte de acuerdo, en parte no, porque nosotros, hablo ya en Partido Ciudadanos, pues un partido que se considera un partido de centro, que algunos quieran colocar a la derecha, sí, otros sin embargo lo colocan a la izquierda, o sea, dependiendo pero vamos, estamos acostumbrados desde nuestra creación, que si somos unos veletas, que si somos de derecha, de izquierda. En esta cuestión lo tenemos claro. Sí que es verdad que no voy a hacer todo el repaso, porque ya se ha hecho, sí que me quiero centrar en la foto fija de ahora, que es la LOMCE, que se ha explicado también, pues en la cual, pues, ¿qué nos ofrece la LOMCE en su disposición adicional segunda? Pues que la religión católica pues, es de oferta obligatoria y que los centros, pues, los alumnos, pues, pueden cursar religión o no religión. Luego hablaremos que se hace en la Comunidad de Madrid. En cuanto a las demás confesiones religiosas, pues se les da la oportunidad de que si se solicita, pues podrán tener esa oferta religiosa. En todo caso, la oferta religiosa, la asignatura en sí, pues sería evaluable. Estamos hablando de la religión católica, pues la oferta, como se ha explicado, oferta obligatoria. En el resto de confesiones pues, se remiten a
a sus acuerdos pues, de cooperación con el Estado español, en el cual pues, establecen los tres en el artículo 10, porque son prácticamente un corte y pega tanto de la religión musulmana como evangélica como la israelita, la judía, pues establece pues, que en caso de que se solicite el ejercicio de derechos de los primeros a recibir enseñanza religiosa en los centros docentes públicos o privados concertados. Nosotros, y ahora vamos otra vez a lo que piensa ya definitivamente lo que piensa Ciudadanos respecto al hecho religioso, consideramos que evidentemente la religión forma parte, y desde el principio, desde que el hombre es consciente, la religión forma parte de su cultura, son sus ansias por buscar soluciones o buscar respuestas a cuestiones que no podía o que no puede buscar racionalmente. Evidentemente es algo que es intrínseco a nuestra sociedad. Por lo cual, lo que sí que proponemos es una asignatura de historia de las religiones, que esta sea evaluable, evidentemente, que la cursen profesores funcionarios, y eso eso entra y encaja dentro del artículo de Estado profesional del artículo 16 y encuadra perfectamente ahí, que salvaguardando pues, es la condición de Estado laico. ¿Cómo articularíamos la parte del artículo 27 en la cual pues, los padres tienen derecho a que sus hijos cursen o se les inculque en educación religiosa? Pues evidentemente pues, lo que estamos proponiendo nosotros es que sea optativa de esas clases de religión, siempre y cuando haya un número suficiente de alumnos que quieran tener una clase de religión conforme pues, a sus propias creencias. Estamos hablando de religión católica, estamos hablando de evangélica, estamos hablando de islámica o cualquier otra religión, la judía, cualquier otra religión en la cual haya un número suficiente de alumnos como para poder dar esas clases. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es respetando tanto el artículo 27 como el artículo 16 y intentando sacar de debate, como se está mencionando, sí, religión no, y una cuestión ya más de confrontación más que de conocimiento. Básicamente, esa es nuestra posición en cuanto a materia de educación religiosa en las aulas. ¿He sido breve? Infinitamente, en el mejor sentido de la palabra, y absolutamente claro, con lo cual el agradecimiento es doble. Bueno, pasamos entonces con respecto a cada una al don José Manuel López Rodrigo de Podemos, diputado de la Asamblea de Madrid, pero en este caso permítame hacerles una rosa en función, si me lo permite, de los más jóvenes entre nosotros. Para agradecerle algo, es verdad que en alguna de las responsabilidades públicas que ha tenido, ha tenido mucho que ver, por fortuna, con el ámbito de la regulación y la práctica del ejercicio de un derecho constitucional. Desde la Fundación Pluralismo él ha ayudado fundamentalmente a poner en marcha algo de lo que hoy nos sentimos, creo que colectivamente orgullosos, ¿verdad? Que es ese instrumento al servicio general de la sociedad, teniendo por tal los propios poderes públicos, y piensa en este momento la ayuda inestimable que ese instituto está prestando a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, a las propias comunidades autónomas, para la regulación de la vida cotidiana del creyente y, por supuesto, del no creyente, que conoce así mucho mejor la realidad compleja de la significación religiosa. En ese sentido, además, las guías que ha producido sobre las diversas comunidades son un instrumento indispensable para el trabajo académico, y desde este ámbito no quería dejar de agradecerlo. Sé que no es una labor personal, pero que ha tenido el honor y por lo tanto nosotros la gratitud de haberlo coordinado. Gracias. Pues muchas gracias, Javier. Buenos días a todas y a todos. A mí, cuando me llamaste para venir a hablar de esto, me pareció muy interesante. En periodo electoral, además, porque esto es un tema absolutamente importante. Estamos hablando de educación, de construcción de ciudadanía y de libertades.
Sin embargo, lo veníamos hablando, es tú que te lo sabes. Es un tema que tendría que tener más profundidad de la que tiene. Yo por eso estoy encantado que haya un grupo de jóvenes investigadores y que haya un instituto que funcione. Esto es un tema crucial. Y lo que estamos hablando no es de la asignatura de religión, es de la construcción de la ciudadanía en este momento. ¿Cómo se hace eso educativamente? Entonces, cuando me mandaste ese papel, aquí una cosa que me pareció muy interesante es, esto primero era favorecer la formación integral de la persona. La pregunta es si la religión tiene que ver con eso, o eso se hace de otra manera. Y otra cuestión que poníais aquí, que era muy interesante, si contribuye a generar ciudadanía activa y participativa. O sea, lo que estamos hablando es de cómo se construye el imaginario ciudadano y cómo se ha construido. Entonces yo os diría que a mí me parece clave que no nos centremos en la asignatura, sino en la educación, que es un tema más amplio, que esto no es sobre religión sí, sino es sobre sociedad. Y estamos en un momento de cambio, Fernando lo acaba de decir, en 40 años se ha producido un proceso de secularización enorme, y que lo vemos a lo largo del tiempo. ¿Qué sentido tiene esto a lo largo del tiempo? Porque yo creo que tenemos que cambiar. En inglés, o sea, nosotros utilizamos la palabra política como una cosa general. Los ingleses tienen tres acepciones a política. Polity, que tiene que ver con la concepción del Estado global; policy, que es cómo se traduce las políticas públicas; y politics, que es lo que hacemos los partidos. En este momento nosotros estamos en tiempo de polity. Pues estamos en un momento de tránsito de algo que ha pasado y que va a pasar diferente. No es si hay más partidos o menos partidos, sino estamos en un momento de cambio que tiene que ver con conceptos globales. Y esto es una oportunidad para que esto que estamos hablando hoy tenga otro sentido diferente. Yo creo que es ahí donde tenemos que abordar. Porque si seguimos abordando esto en el debate de los 80, estamos cometiendo un error. Porque el debate de los 80 se produjo en los 80. Y en los 80 se hizo la Constitución, la Ley de Libertad Religiosa, y se dejó un montón de cosas en el aire porque no se sabían resolver. La Ley de Libertad Religiosa, la primera ley que gestiona un derecho fundamental que no tiene reglamento. Porque no se sabe muy bien cómo... O sea, bueno, ya el tiempo lo irá colocando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento de cambio que es interesante. Entonces yo diría tres cuestiones. Una, y salía antes... nosotros nos hemos movido en el siglo XIX, que es la primera secularización, con la idea de clericales y anticlericales. España es un país de clericales y anticlericales. Eso es un cambio, eso genera una cultura sobre la religión. O estás a favor o estás en contra. Cuando llega el franquismo, se produce, o sea, clericales y anticlericales es que te mueves de un lado a otro. El franquismo te coloca en el espacio clerical y coloca una idea que es la cristiandad, que no es el cristianismo. La cristiandad es un concepto ciudadano. Yo soy, para ser español, soy católico, blanco, heterosexual, castellano parlante, y si soy mujer soy de segundo nivel. Eso es, no puedo firmar, no puedo abrir una cuenta corriente, no puedo conducir, o sea, pero es cristiandad, es construcción del imaginario ciudadano sobre una idea que dice que los españoles somos católicos porque somos españoles. Y la asignatura que transmite eso es la religión. Yo tenía la clase, no era catecismo, sino eran de colores, era la asignatura que transmitía esa religión. Cuando pasa el Vaticano II se abre un poco y aparece la formación del espíritu nacional también, porque si el Vaticano te dice que la cristiandad no existe, pues tú tampoco puedes insistir recurrentemente. Entonces colocas esto como elemento, pero es la asignatura que transmite los valores del Estado, o sea, los valores del Estado. Por tanto, eso, porque toda sociedad tiene una asignatura que transmite valores del Estado. Y estos valores además se transmiten administrativamente. El lenguaje de la administración es crucial para esto. Ayer estábamos trabajando, viendo una cosa del Madrid Central. ¿Por qué se puede producir Madrid Central? Porque administrativamente hay un nuevo lenguaje. Hace 5 años, cuando yo me quería comprar un coche, teníamos un debate familiar sobre ¿es mejor un diésel? ¿Es peor? ¿No? ¿Consume menos? Ahora hay un lenguaje administrativo que dice que B es B, C es C, eco es eco, emisión es emisión. O sea, que el Estado te dice lo que es. Cuando el Estado te dice que esta asignatura es evaluable y esta no, te dice lo que es importante y qué no es importante. O sea, es lenguaje que construye la cultura y la construcción ciudadana. Entonces yo creo que es importante entender esto. O sea, que en ese momento la asignatura de religión era la construcción ciudadana. Cuando llega la transición, además de los líos
del 79, de los acuerdos de cooperación, de si se hicieron por debajo, líos, se produce un cambio que es, en el país se puede ser clerical o anticlerical a la vez. ¿Vale? O sea, yo soy de los que me preguntaron en el instituto, ¿tú eres de ética o de religión? No sé, o sea, todos somos éticos y luego algunos tienen alguna moral. No, aquí, sé de una cosa, ya el Estado no se coloca, sino que permite ser las dos cosas. Eso me lo sigue preguntando todos los años Hacienda, que es el único papel que vemos todos. Me pregunta al final si soy de ética o de religión. Ya hace un tiempo que me deja ser de las dos cosas, pero me sigue preguntando con lenguaje administrativo si soy de una cosa o soy de otra, que es un debate que tuvimos en el 80, o sea, sobre esta cuestión. Entonces, yo creo que a partir de ahí se entra esta tensión que Fernando ha explicado muy bien, de si puntúa o no puntúa, pero siempre estamos en el mismo marco, es si usted es de ética o es de religión. A veces las asignaturas de ética suben de nivel, educación para la ciudadanía, a veces bajan de nivel, pero estamos siempre en el mismo marco de una tensión hacia otro peso. Cuando nuestro país sociológicamente ha cambiado, la tercera ola de secularización, que es la que estamos viviendo a partir de los 80, lo que dice es que la religión la cultura se saca de la religión, o sea, ya no conoce las razones. En mi casa hay un Belén siempre, pero mis hijas no saben, no saben lo que hay detrás del Belén. Ahora, no están dispuestas a que no haya un Belén. O sea, no están dispuestas a que se caiga la catedral de Burgos, porque es patrimonio de todo, pero no necesariamente saben lo que hay detrás. Ni tampoco les interesa demasiado, porque asumen culturalmente que este es el país en el que vivimos y que nos hemos construido como nos hemos construido. O sea, que no hay que debatir si en Navidad hay villancicos o no. Yo recuerdo una asesoría cuando estábamos en la fundación a un ayuntamiento grande que turnaban y un concejal de un partido de izquierdas inauguró con las luces de Navidad con el bienvenido al solsticio de invierno. Todavía está corriendo, estaban corriendo a borrazos los suyos. O sea, no está en cuestión la Navidad. Es un hecho cultural. Lo que pasa es que no hay detrás, la gente no está en eso ya. O sea, se ha roto esa lógica hegemónica que la Iglesia Católica ha manejado antes de la transición. A mí me tocó estar un poco en el debate de esa ley que nunca salió de libertad religiosa, y en algunas conversaciones con la Iglesia Católica, yo me recuerdo, no voy a decir con qué obispo hablábamos y decía, lo del aborto podemos hablarlo, pero la hegemonía, estamos hablando de las cruces, no. O sea, ellos iban a bloquear sobre las cruces, no sobre el aborto. Porque la hegemonía es un tema muy relevante. Si tú tienes cruces en clase o no, eso es hegemónico. Es decir, el que está aquí sigue siendo aquí. O sea, que tiene que ser de esto o no es. Entonces yo creo que se produce ese proceso y nosotros tenemos un país sociológicamente diferente, donde la religión se ha hecho menor, pero no va a desaparecer. O sea, los que tienen la idea de la cabeza de que la modernidad acaba con la religión no viven, o sea, eso no es así. O sea, la religión, en este país en torno a algo menos de un 30% de personas que son creyentes y eso puede bajar algo, pero no mucho. O sea, la gente es creyente y eso es así. El resto no es anticlerical, es más bien indiferente al hecho, o sea, no está preocupado por este, pero sí está preocupado porque la gente pueda tener su derecho, pero no está contra el derecho. Y de ese 30% es mucho más plural. O sea, hay católicos y hay no católicos, hay protestantes, hay evangélicos. Y no estamos hablando ya de un proceso migratorio, sino segundas, terceras generaciones que no son migrantes, son españoles. Y también se está produciendo un proceso que lleva hace poco de cambio de confesión. O sea, hijos de católicos que se hacen musulmanes, hijos de musulmanes que se hacen ateos, porque la realidad sociológica es esta. O sea, que ni siquiera... también os digo que conozco un amigo que es hijo de musulmán que se ha hecho católico, pero sigue celebrando la fiesta de Cordero. Como en mi casa cenamos en Nochebuena. O sea, ¿cenáis en Nochebuena? ¿Con vuestras familias? ¿Sois católicos todos? Pero eso nadie lo pone en cuestión. O sea, Nochebuena no está en cuestión. Pero la gente que no sabe, o sea, no es que tiene que saber lo que ha pasado. Entonces, sociológicamente ha cambiado. Entonces, la otra cuestión es lo que está por delante, o sea, en este debate, yo creo que es de los 80, lo que está por delante es otra cuestión. Nosotros vivimos en un momento donde el tema de la sostenibilidad, todo esto es central. O sea, que es lo que está construyendo la ciudadanía. O sea, lo que los críos y las crías están ahora es el tema de la sostenibilidad del planeta, de cómo vamos a hacer,
de cómo vamos a consumir, de cómo esto es un elemento crucial. Hay un segundo elemento crucial que a mí me parece fundamental, que es la cuarta revolución industrial. O sea, que esto no es un sistema menor, no es una revolución industrial que mejora la producción, es una revolución industrial que genera un mundo. O sea, que yo vivo en este mundo, que no me puedo desconectar, porque aborda mi ser, mi forma de relacionarme. Y hay un tercer elemento que es el tema del feminismo y la igualdad y cómo se concibe el mundo. Esas son las claves que están construyendo la ciudadanía. No si estás del 07 o de la iglesia, o sea, esas son las claves troncales en el momento de poli. Y eso es lo que tendremos que ver cómo abordar. Me decía un compañero de tender puentes hace unos años que hay asignatura de religión porque los padres y las madres queremos que nuestros hijos sean buenos. Yo creo eso. Entonces lo que quiero es que lo que tienen que ser buenos en este momento, con estos cambios globales, en un momento donde todo tiene que transitar. Y yo creo que no es la de los años 80, sino es un cambio diferente. Entonces, resumo y te hago la propuesta. O sea, nuestro país es religiosamente distinto. El tema religioso es mucho menos conflicto que lo fue, pero mucho menos. Y yo creo que esa última secularización que ha roto la cultura con la religión ha mejorado a esto, y el debate, cuando se está insistiendo en la asignatura de religión, es no desconectar. Cuando la sociedad se ha desconectado, ¿sabes? No quieres que se desconecte. La religión va a existir y es un derecho y una libertad y hay que ver cómo hacerlo. Y estamos hablando de que la religión genera cultura, pero no toda la cultura tiene religión. O sea, la cultura hay que subirla. Eso es... No sé si escuchasteis hace poco que unos niños y unas niñas de un colegio habían escrito una carta a Macron y al presidente Sánchez sobre el cambio climático. Unos críos de un pueblo de aquí de la sierra le habían escrito una carta a Macron diciendo que espabilasen con el cambio climático. Macron les contestó y el presidente Sánchez inauguró la conferencia del otro día contestando la carta. Yo conozco ese colegio y hemos trabajado en ese colegio. Tienen un mundo ciudadano que es... Están trabajando con la energía, el 50-50, los chavales ahorran energía, por cada cosa que ahorran el ayuntamiento les devuelve una cosa. Están con el tema de los residuos, han hecho un cambio en la alimentación para que los celíacos y los que comen halal puedan estar diversos. Están con el equipo contenedor porque el ayuntamiento quiere que empiecen a... O sea, tienen un mundo ciudadano que les permite, en términos de participación, mandar una carta y que dos presidentes de gobiernos de los 12 países más importantes de este planeta les escuchen. Me decía la profesora que lleva esto. Esto es la concepción de ciudadanía. O sea, esto es lo que... Dentro de esa concepción entienden que hay niños católicos, no católicos, musulmanes que los tienen, comen halal, porque yo lo he visto. Entonces, ¿cómo eres capaz de transitar de una lógica de qué asignatura a una lógica de qué construcción ciudadana que tiene que ver con el cole? ¿Cómo es transversal? De manera que nos permite poder ser otra cosa. Creo que nosotros necesitamos una asignatura que transmita los valores generales y la estructura del Estado. O sea, cómo funciona esto. Donde entre esta parte hay que decir que hay una parte que es católica, otra evangélica, y que la religión tiene un papel. Pero no solo eso. Esa asignatura tiene que estar. Y dentro de ese marco puede caber una asignatura al modelo italiano, que es el modelo italiano tiende a la desaparición. O sea, tú una vez que la colocas a última hora y no es computable, va bajando también. Yo miré datos para venir aquí y claro, bajando porque la gente prefiere, los que son creyentes prefieren ir a la parroquia o a la mezquita que tener la asignatura. Y que si quieren una educación transversal, van a un colegio concertado católico o concertado evangélico y ya está. O sea, que la asignatura tiene un papel más hegemónico que otra cosa. Entonces, clave es cómo generamos una educación transversal, que abrimos el elemento, y una asignatura que transmite valores éticos. Y debajo de esos puede haber varias morales, pero esas son las cuestiones que a mí me parecen fundamentales. Como me quedan 20 segundos, lo que sí me parece fundamental es el tema de la universidad. O sea, tiene que estudiarse en la universidad, esto claro. ¿Deberíamos tener esto en la universidad como uno de los elementos que construyen nuestra sociedad? ¿Hegemónico? No, pero que construye nuestra sociedad. O sea, esto sería, lo que estáis haciendo me parece fundamental. Nosotros en algún momento, yo cuando estaba en la otra vida, trabajábamos para que hubiera una formación religiosa, o sea, formación teológica para musulmanes, judíos, evangélicos, ¿por qué no la hay? Entonces, si tú quieres ser, o sea, una cosa es la formación teológica y otra cosa es si tú eres ministro. Ser ministro te lo concede o sea, tú estudias teología católica y no eres sacerdote, eres teólogo. Luego, si eres sacerdote o no, ya lo decide la iglesia.
tú tienes que poder estudiar teología musulmana. Y luego si eres imán o no, ya lo decidirá el que corresponde. Pero tú tienes que tener eso como... Porque si tú ahora mismo quieres ser teólogo musulmán, te tienes que ir a Riad. Y cuando vuelves de Riad, esto que estamos hablando de cultura y religión mezclada, pues ya no sabes qué es qué. Y a veces traes cultura como religión. Tú necesitas tener una teología musulmana ayudada en este país, que es el que vives, donde hay gente de todo y con concepciones. Termino. Entonces, asignatura, la de valores ciudadanos, puede haber esta italiana, vale, pero en general, repensar el tema de la construcción del colegio, de la educación es otra cosa, y lo de la universidad sí. Ya está. Sí, gracias. Y toma la palabra ahora, ¿verdad? Macarena Elvira Rubio, del Partido Socialista. Antes explicó su responsabilidad, en este caso en la dirección del Partido Socialista de Madrid. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de la Religión y al Foro Puentes, porque bueno, estos debates son absolutamente necesarios en la sociedad, en el ámbito académico, y yo creo que hacerlo aquí en la universidad pues es muy positivo, muy constructivo, teniendo en cuenta la sociedad que queremos y cómo queremos avanzar hacia el futuro. Y sobre todo porque se pone en valor y ponemos sobre la mesa cómo se conjugan dos derechos fundamentales. Ya lo apuntaban el resto de los ponentes y la conferencia que ha dado antes el profesor, de cómo pueden convivir y cómo pueden coexistir tanto el derecho a la educación, que está recogido en el artículo 27 de la Constitución, y cómo está recogido y cómo se desarrolla la libertad religiosa, que es otro derecho fundamental que está reconocido en el artículo 16, como apuntaba Juan Trinidad. Vivimos en un contexto cambiante, lo comentaba ahora José Manuel, en una sociedad globalizada, una sociedad multicultural, una sociedad plural que ha ido evolucionando durante 40 años desde que se aprobó la Constitución del 78. Y para ver cómo evolucionamos y cómo encaja la religión en nuestra sociedad, no tenemos que quedarnos anclados en el marco y en la sociedad del 78, cuando teníamos todo por construir y queríamos recuperar la democracia, las libertades, los derechos, la sociedad del estado del bienestar, tras 40 años de dictadura en la que habíamos vivido en un estado confesional, en la que existía y coexistía una unión entre el poder del Estado y el poder de la Iglesia. Es decir, cohabitaban en el ámbito institucional ambos poderes, tanto el eclesiástico como el poder del Estado. Iba unido el ejercicio de la ciudadanía con la religión, y estaba incluida en todos los ámbitos de la sociedad, públicos y privados, sin tener posibilidad de otras opciones. Cuando se aprueba la Constitución del 78, se reconoce la libertad religiosa, se establece una separación clara entre el poder del Estado y la Iglesia Católica, pero a su vez se produce una mención de la Iglesia Católica en nuestra Constitución y más o menos se atisba cómo se tiene que relacionar el Estado con las confesiones religiosas. No se niega la religión, porque hay un artículo 16 que lo reconoce como un derecho fundamental, pero a nivel institucional queda totalmente fuera del Estado. Y también se enmarca en los acuerdos de cooperación con la Iglesia y con el resto de las confesiones religiosas. Pero el artículo 16 y el artículo 27 de la Constitución no se interpretan tampoco de una manera aislada, sino que tienen que interpretarse
dentro del conjunto y del marco constitucional que es el que establece, el que define nuestro modelo de Estado y el que define nuestro modelo de convivencia. Y empezando por el artículo 1, sí que me gustaría, para poder ir descendiendo después, cómo tenemos nuestro ordenamiento jurídico y cómo tenemos que ir reformándolo para poder ir avanzando hacia una sociedad laica, que es la que propugna el Partido Socialista y que, a pesar de que está reconocida en la Constitución, pues todavía no está materializado en la sociedad española. El artículo 1 establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y que propugna como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Para el debate que estamos teniendo hoy, me quedo con dos valores del artículo 1 de nuestra Constitución, que es la base: el valor de la igualdad y el valor de la libertad, porque constituye el sustrato y los cimientos de todo nuestro entramado de relaciones institucionales y que sirven de base a la arquitectura del Estado democrático y de nuestro modelo de convivencia. Y relacionado con el principio de igualdad y con la libertad, el artículo 10 de la Constitución, el artículo 9 establece una serie de pautas a la actuación de los poderes públicos en una triple vertiente. Primero, promover para que la libertad y la igualdad de todos los individuos y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas. Y esto tiene que ver mucho con la religión. Segundo, remover los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio de esa libertad. Y por último, facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. Es decir, existe un deber de los poderes públicos de garantizar la igualdad en relación a la educación y en relación a la libertad religiosa. Pero la base de todo esto somos las personas. Cuando se construye un Estado, un modelo de convivencia y se aprueba una Constitución, que son las reglas y las pautas que establecen las condiciones y los límites, por encima de todo estamos las personas, nuestra dignidad y el respeto a los derechos humanos. Y de ello habla el artículo 10, en el que se establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Yo creo que con estos artículos, incluyendo el artículo 14, que es el que proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley sin que exista discriminación por ninguna razón, ni ideológica, ni religiosa, ni de nacimiento, ni de sexo, ni ninguna otra circunstancia personal o social, son los artículos que enmarcan el derecho fundamental a la libertad religiosa y el derecho fundamental a la educación. Lo enmarcan, pero también hay una relación entre el derecho a la educación y el derecho a la libertad religiosa en el artículo 27. Cuando el artículo 27 habla del derecho que le asiste a los padres a que sus hijos tengan formación religiosa y los poderes públicos tienen que garantizar. Lo que pasa que, bueno, pues visto el contexto constitucional y la flexibilidad de nuestra Constitución, si vemos cómo se ha ido legislando durante estos 40 años de vigencia de la norma fundamental, que goza de muy buena salud, pero que también hemos podido ver cuáles son las carencias y la necesidad de modificaciones que tienen que acordarse con el consenso, con el diálogo y con el acuerdo de todas las formaciones políticas y de toda la sociedad,
necesitamos adaptarnos a la realidad de una nueva sociedad. Sí que es cierto que la Constitución dice que, bueno, pues que el Estado tiene que tener en cuenta pues, el arraigo de las confesiones o de las comunidades religiosas en la sociedad a efectos de las relaciones que mantenemos con ellas, pero no podemos olvidar que por encima de todo tenemos la libertad y la igualdad. Y en este momento, si vemos la relación y cómo se ha ido produciendo todo el desarrollo normativo, tenemos el concordato del año 56 que se realizó para adaptarlo al nuevo marco constitucional y una serie de acuerdos que el Estado ha firmado con la Iglesia Católica en distintos ámbitos, y uno de ellos el acuerdo relativo a enseñanza y cultura. Sin embargo, no existen esos acuerdos con otras confesiones religiosas y comunidades religiosas que existen en la sociedad española, que están arraigadas en nuestra sociedad y que tienen que tener el mismo trato que la Iglesia Católica, porque si no cumplimos el mandato constitucional. Es decir, hay un desarrollo totalmente asimétrico. Yo repasaba en estos días pues, que en el año 92 tenemos una ley por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Otra ley del 92 por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Judías de España. Otra en la que se aprueba un acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. Sin embargo, con la Iglesia Católica tenemos una serie de acuerdos, como es el de enseñanza en los asuntos culturales, en los asuntos económicos, en los asuntos jurídicos, y el de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos, y el acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés común en tierra santa. Luego, además, tenemos una legislación educativa que desarrolla un derecho fundamental y que, bueno, pues de vez en cuando suscita polémica, la polémica de religión sí en las aulas, religión no en las aulas y hasta ahora. Nosotros tenemos claro que el Estado tiene que ser absolutamente neutral. Neutral precisamente para garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, las personas tienen que poder elegir, pero además tenemos que educar en valores constitucionales y en valores cívicos que promuevan ese libre desarrollo de la personalidad de acuerdo a los valores democráticos que reconoce la Constitución y las libertades públicas. Y eso es lo que establece también el artículo 27, que regula el derecho fundamental, el derecho a la educación. Y lo que se está aplicando en este momento es el contenido de los acuerdos que tiene firmado el Estado español con la Santa Sede, pero hasta que no nos pongamos de acuerdo en toda la sociedad española para modificar esos acuerdos y ver realmente qué es lo que queremos, los márgenes son limitados. Y ese margen limitado implica que no tenemos una sociedad igualitaria. Estamos en una sociedad en la que hay una desigualdad en cuanto a la formación religiosa que quieran los padres a la hora de que en las aulas se imparta una asignatura de religión. Que, como ya ha comentado el gobierno socialista, consideramos que no puede evaluarse ni tiene que formar parte del expediente académico. Es una realidad, es más, eso no lo dice ningún acuerdo firmado entre el Estado español y la Santa Sede. Tenemos una serie de obligaciones desde los poderes públicos en relación a la formación religiosa en las aulas, pero en ningún momento, dentro del contenido de esos acuerdos, y recomiendo que lo leáis, se establece que la asignatura de religión vaya a ser evaluable de tal manera que
influya en la nota media y en el expediente académico de los alumnos. Por tanto, en esa separación, vuelvo al principio, entre Iglesia, Estado y la neutralidad del Estado, no sé cómo en esa neutralidad del Estado, sería bueno que desapareciera la simbología religiosa de los centros docentes. Sería bueno hablar de la financiación, lo dejo ahí como tema de debate, de los poderes públicos para determinados centros con un ideario religioso, teniendo en cuenta que estamos en un Estado laico y aconfesional, o la financiación de centros privados que tienen una educación que segrega a niños y niñas, que va en contra del principio de igualdad. Hay que discernir y separar el ámbito público del ámbito privado. Es necesaria esa educación en valores y recuperar la asignatura de educación para la ciudadanía. Tenemos que ir avanzando en la autofinanciación de las confesiones religiosas, porque vulnera también el hecho de que se esté financiando a la Iglesia Católica y no a otras confesiones religiosas o determinado tipo de subvenciones, vulnera el principio de igualdad, y el principio de igualdad de oportunidad recogido en la Constitución. Y nosotros hemos hecho una serie de propuestas en relación a la actuación institucional de los poderes públicos. La religión tiene que quedar fuera de las instituciones y los actos religiosos, las autoridades públicas, como es jurar cargos públicos, comillas, pues, que se promete ante la Constitución, ¿no? Y la simbología, bueno, pues me gustaría hablar un poquito más del patrimonio cultural y de la relación, teniendo en cuenta pues, que gran parte del patrimonio cultural pertenece a la Iglesia Católica y es muy importante mantener esas buenas relaciones en un clima de consenso y de diálogo, ver cómo lo vamos integrando entre todos. Pero lo que sí que quiero dejar claro es el mensaje de que estamos debatiendo sobre derechos fundamentales y como tales necesitan un consenso de la gran mayoría de la sociedad, porque el desarrollo de los mismos exige que prácticamente todas las fuerzas políticas estemos de acuerdo, porque afecta a lo más importante del individuo, que es la libertad, la igualdad y el desarrollo de su personalidad. Y bueno, pues yo creo que ya me ha gustado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena, y damos paso, toma la palabra al César, al que le agradecemos a todos, pero nuestro viceconsejero de Cultura y el tiempo, lógicamente, suyo es menos drástico de lo que mismo quisiera hacer. El tiempo mío es igual de importante que el vuestro y de todo lo que estamos aquí. Bueno, gracias a todos por invitarme a esta jornada que me pareció apasionante, porque solo me puede resultar más apasionante todavía analizar las religiones o la religión y la filosofía desde un punto de vista metafísico, ontológico. Estamos en un escalón por debajo de eso y vamos a ver si podemos concretar algo. A ver, a mí cuando leí la pregunta, religiones y educación, ¿por qué y cómo? Me pareció fascinante, porque yo dije, bueno, esto tiene mucho de filosofía, y yo dije, esta pregunta hay que hacerla, religiones y educación, ¿para qué hoy, en 2019, que sería distinto de lo que contestaríamos en el siglo V o de lo que contestaríamos en el siglo XXIV, si es que este mundo llega hasta entonces? Y es hoy cuando tenemos que contestar esta pregunta, ¿no? Decía antes el moderador que el hecho religioso... Aquí hay dos cuestiones. Una creo que estamos de acuerdo, y es que las religiones como historia de las religiones, como estudiamos los griegos, estudiamos a Platón era genial y está superado, aunque tiene su influencia en otros filósofos,
lo sabéis mejor que yo, las religiones, como historia de las religiones, están ahí y creo que en todo momento de la historia habría que estudiarlas como historia. Aquí venimos a ver si la religión como hecho religioso, como hecho de fe, como hecho que acompaña a la persona, como decía muy bien antes José Manuel, como construcción de ciudadanía, tiene que estar vigente en la educación y está en la sociedad. Y a partir de ahí los artículos 16 y 27 de la Constitución. Antes de nada decir que me hace mucha gracia que cada partido o cada persona tenga su posición, cuando yo, que soy economista, entiendo que debería ser un tema transversal, individual de cada persona, y que los partidos políticos ahí deberían andar con cierto cuidado porque es un tema absolutamente íntimo de la persona, en todo caso de la sociedad, entendiendo la sociedad como suma de personas agregadas individualmente, y la transversalidad la podéis comprobar en las intervenciones de Juan Trinidad y de José Manuel López, porque con sus intervenciones han puesto de manifiesto que la postura está más abierta. Macarena sí que seguramente ha estado más en su sitio. Entonces, a la pregunta de hoy, yo me atrevo a contestar muy claramente. Hoy la religión sí, porque hoy la religión sí, como hecho de fe, como hecho cultural, como fenómeno de construcción de ciudadanía, está en la persona. Ha dicho nuestro moderador que entre un 50 y un 70 hasta 2050, y si vamos con una tendencia decreciente significa que hoy todavía más, y la respuesta es cómo materializamos ese fenómeno que acompaña a la persona desde un punto de vista educativo. Aquí se han dicho cosas que yo creo que en algún caso han sido contradictorias. El artículo 16 de la Constitución dice que España, la religión no tendrá un carácter estatal. Eso que alguno ha confundido con la laicidad, yo creo que como mucho es a confesionalidad, porque el punto 16.3 de la Constitución inmediatamente dice: pero los poderes públicos, es decir, los tres poderes del Estado, lo que se entiende como Estado, vienen obligados a reconocer el carácter y las costumbres, en este caso religiosas, del pueblo español. Y el pueblo español se incardina en una tradición del humanismo cristiano que está desde hace 21 siglos en Europa, en Occidente, en el resto del mundo y particularmente en España. De ahí que, siendo compatible la confesionalidad con esos fenómenos religiosos, no podemos decir que seamos laicos, porque el propio artículo 16.3 ya te dice que laicidad no. La laicidad, como muchos conceptos, tiene sus interpretaciones. La laicidad es una separación absoluta entre el Estado y el hecho político, entre la religión y lo político. Decía antes muy bien Macarena que hasta hace muy poco tiempo en la historia, hasta hace 40 años, en algunos países del mundo se sigue confundiendo, son teocracias, lo político y lo religioso iba de la mano. En este país, pero es que en mucha historia de la humanidad, hasta el siglo XVIII, prácticamente hasta la Revolución Francesa, la religión iba unida a lo político. De hecho, los jefes de Estado representaban la máxima autoridad, ahí la Iglesia anglicana representaban la máxima autoridad de lo religioso y de lo político. Por eso yo contesto la pregunta hoy. Y dices, bueno, entonces, ¿cómo materializas tú eso? A ver, yo creo que hay que ser muy claro. A mí, la situación actual en la cual la asignatura de religión, y si no, la asignatura de valores, está incardinada en la educación en primaria y recibe unas calificaciones y tiene un expediente académico, me parece bien por un motivo, porque además de que la formación y la educación antes de la universidad construye a la persona y en términos agregados hace sociedades mejores, esas personas que son un fin en sí mismo y por tanto necesitan formarse para ser mejores y para realizarse,
van a acabar en una sociedad, y esa sociedad está hoy impregnada de ese hecho religioso. Van a terminar ahí. Por tanto, no deja de ser un vaso comunicante. La duda que tengo yo, porque tengo que ser honesto intelectualmente, es si debe primar a la hora de la selectividad, porque en la selectividad ya hasta la selectividad es un hecho personal de cada uno, que solo le permite tener una calificación y enfrentarse luego él individualmente, sin afectar al resto de alumnos, a una sociedad, que esa sociedad le puede valorar a favor o en contra esos estudios religiosos. La duda que tengo yo es si debe primar a la hora, o debe contabilizarse, computar en la selectividad, porque ahí, aunque sea remotamente, puede afectar o puede entrar en conexión, fijaos lo que digo, con otro alumno que no la tenga para encontrar un puesto, que a lo mejor son números clausos limitados, en cualquier universidad. Pero claro, eso ya creo que sería el detalle final. Ahí estaría abierto porque tampoco vengo yo con muchos prejuicios. Pero en lo que estaremos de acuerdo es en que, como decía muy bien José Manuel, es una construcción de ciudadanía. Decía Macarena, es educación. No, ella decía, no la religión, educación para la ciudadanía, ella reivindica la educación para la ciudadanía. Yo no voy a entrar en conflictos. Me parece que son cosas que suman. Creo que la religión, en particular la que ha profesado Occidente, Europa, España, la religión católica, una de las religiones cristianas, lo que yo creo que no cabe la menor duda es que proporciona lo que Francis Fukuyama, conoceréis todos los que estáis aquí, llamaba capital social. Genera externalidades positivas, genera elementos buenos para la sociedad, más allá de los que genera para la persona que lo profesa. No para todas las personas, pero sí en términos agregados. Por tanto, creo que el hecho religioso como asignatura en primaria y en la etapa escolar es buena, y es bueno que se califique y que haya un expediente, si así lo quiere ese alumno, y en este caso los padres. Nosotros, decía antes Macarena, no estamos por el predeterminismo ni por ningún tipo de determinismo. Ella decía, y yo creo que es un argumento, Macarena, si me permites, en contrario, cuando hablabas de esgrimir a favor de tus argumentos el artículo 1 de la Constitución. El artículo 1 de la Constitución dice que España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismo político. La libertad. Y tú has dicho, queremos ir a una sociedad que sea laica. Y yo digo, yo es que no sé a qué sociedad quiero ir. Yo quiero ir a la sociedad que resulte de la libertad de las personas, en términos agregados, lo que dé. Yo no quiero ni una sociedad religiosa ni una sociedad laica, quiero la sociedad que las personas libremente conformen. Ese es el espíritu del artículo 1 de la Constitución. Un Estado que propone como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad. El primero, no creo, no me gusta ser ventajista, que ponga la libertad por encima de la igualdad. Lo pone primero, pero como siempre se dice, el último pero no menos importante. Pero creo que la libertad y la igualdad son valores todavía superiores incluso del pluralismo político que está en el artículo 1. Pero la libertad no es que yo quiera una sociedad, igual que parece que no nos gusta una sociedad teocrática inspirada exclusivamente por la idea de Dios, tampoco queremos una idea donde desde un punto de vista casi con escuadra y cortabón determinemos qué sociedad queremos. La sociedad tendrá que ser la que las personas individualmente elijan y en términos agregados de esa sociedad. Por tanto, los que tenemos una ideología liberal no sabemos dónde va a terminar. No queremos predeterminar qué sociedad queremos. No. Queremos que salga lo que las personas quieran. Y eso es la posición que nosotros defendemos en el hecho religioso. Por tanto, en la pregunta hoy, en 2019, a lo que esta mesa quería dilucidar, creo que se ha conseguido, seguro que se puede perfeccionar, y todo es mejorable en esta vida. Además, hay un principio liberal que dice que hay un instrumento de revisión permanente que te hace
nunca llegar a la perfección. Es una ideología muy humilde, porque entiende que no se puede conseguir la perfección, o por lo menos que no la tenemos nosotros, pero que se puede avanzar y se puede mejorar. Pero mientras el hecho religioso sea algo consustancial a la persona, y como decía muy bien el moderador, o yo he entendido de esas palabras, y José Manuel, mientras la persona sea persona, habrá una vocación, por lo menos, de trascendencia. Ese hecho estará ahí, sea verdad o no. Yo creo que eso nos debería acompañar y ser mucho más humildes a la hora de transmitir esos valores. La educación para la ciudadanía, bien hecha, no nos parece mal. Formar en valores tampoco, la construcción de ciudadanía tampoco, pero yo creo que todo eso está ahí y que proporciona mucho, vuelvo a decir, mucho capital social, entendido individual y colectivamente, en el sentido que decía Fukuyama. Por tanto, a mí me parece que lo que hay, y tal y como está ahora, sujeto a cualquier consenso que lo pueda mejorar, está bien. Muchísimas gracias a todos y cada uno.